Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Manel y soy voluntario de informática en el Casal de la Gent Gran de Sant Genís. Y me gustaría daros un consejo informático para que el confinamiento pues, lo llevéis de una manera lo más cómoda y agradable posible. Para empezar, casi todos tenemos la aplicación de mensajería en los teléfonos móviles inteligentes, llamada WhatsApp, en la que se envían y reciben mensajes mediante Internet, así como imágenes, documentos, vídeos y grabaciones de audio, entre otras funciones. Pues bien, como el teclado del teléfono es muy pequeño y se hace complicada la escritura si vamos a estar mucho tiempo chateando, para solucionar este problema tenemos una aplicación que se llama WhatsApp Web, la cual nos va a permitir utilizar el WhatsApp del teléfono móvil en un ordenador portátil o de sobremesa mediante un código llamado QR. Para buscar la aplicación, yo voy a utilizar el navegador de Google. Pues bien, vamos a escribir WhatsApp en el buscador de Google. Yo ya lo tengo ya. Hace falta que escriba más. Clic en WhatsApp Web. Y a continuación marcamos aquí la aplicación, le damos intro y se nos abrirá una pantalla con las instrucciones como veis, estamos en la pantalla de WhatsApp donde vamos a escanear el código QR. Los tres pasos siguientes son: abrimos el WhatsApp y tocamos Menú, que está en la parte superior derecha, donde se ve un dibujo de 3 puntos en forma de vertical. Es este que vemos aquí, este dibujito que hay aquí. ¿De acuerdo? Entonces, el paso siguiente será seleccionar WhatsApp. Vamos a abrir WhatsApp. Ahí estamos, WhatsApp. Seleccionaremos WhatsApp Web. WhatsApp Web. ¿De acuerdo? Clicaremos aquí y el paso siguiente será esta otra pantalla. Cuando se activa la cámara, apuntamos hacia esta pantalla para escanear el código QR. ¿De acuerdo? Estos son los 3 pasos. Ahora os voy a poner el vídeo para que veáis este proceso, cómo va. ¿De acuerdo? Este es el proceso para hacer el escaneo con el QR, tal y como estáis viendo aquí en la imagen. Lo repetimos otra vez. Vamos a repetirlo otra vez. Como veis, ya tengo sincronizada mi cámara. Bien, ahora os voy a hacer una demostración práctica de las ventajas de WhatsApp Web. Bien, pues voy a enviar un mensaje
un mensaje, vamos a ver a quién se lo envío, por ejemplo, a Nuria. Venga, vamos a enviar un mensaje a Nuria. Ya tenemos aquí a Nuria, ¿de acuerdo? Y le vamos a poner aquí, pues, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Venga. Y le vamos a dar a enviar de una forma cómoda, desde nuestro ordenador, desde el teclado de nuestro ordenador. Bien, vamos a hacer otro caso práctico. Por ejemplo, vamos a enviar pues lo que se suele hacer habitualmente, a grabar mensajes de audio, ¿verdad? Lo vamos a hacer, lógicamente, pues sin tener que aguantar el botón de grabación. Por ejemplo, clicamos aquí y ya podemos hablar. Hola Nuri, ¿cómo estás? Estoy haciendo una prueba de informática, de la clase de informática. Y cerraríamos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, vamos a ver, voy a juntar una imagen. Le voy a enviar una imagen a Nuria. Iríamos aquí arriba, a la flechita, o sea, al clip que hay aquí. Haríamos doble clic y podríamos enviar pues una foto, una imagen, desde nuestro ordenador. Bueno, voy a clicar aquí. Como veis, se abre el fichero de archivos y, bueno, podría enviar documentos, podría enviar música, vídeos. En este caso, yo voy a enviar, pues, una fotografía, una imagen. Clico en imágenes, esto desde mi ordenador. Y vamos a ver qué envío. Por ejemplo, aquí, fotos iPhone. Voy a enviar esta de la calzotada. Venga, una fotografía de la calzotada. Muy bien, y aquí le pondría poner un comentario. Te envío foto de la calzotada. Le daríamos a enviar. Ahí la tenemos, la foto enviada. En fin, aquí, por ejemplo, pues podríamos vaciar mensajes, igual que en el teléfono móvil. Eliminar el chat no, porque sería fuerte en este caso. A mí no es mi caso. Y por este otro lado, pues podríamos, dándole a este dibujo con los 3 puntitos en forma de vertical, si clicamos aquí, se nos abriría una ventana desplegable, por la cual podríamos hacer diferentes cosas, pero ya ahora ya para finalizar la demostración, pues le daría a cerrar la sesión. Y eso es todo. Espero que podáis disfrutar con vuestros seres queridos y amigos de una manera más cómoda y saludable. Hasta el próximo vídeo. Un saludo y cuidaros mucho. Un besito.